Estimados hermanos y amigos, el tema de hoy es la palabra de Dios reprende la maldad. Dios había dado a través de sus profetas estas palabras sobre la descendencia y dinastía del malvado rey de Israel, Jeroboam, en Primero de Reyes 14, 10 al 11. Yo traigo mal y destruiré todo varón, y barreré la posteridad de la casa de Jeroboam, hasta que sea acabada, porque Jehová lo ha dicho. Son palabras de reprensión y de juicio, por la gran idolatría, maldad y apostasía perpetrada por este rey, que exterminan la posibilidad de que sus descendientes ocupen el trono de Israel, manteniendo la misma línea de vida moral y religiosa, corrupta y pecaminosa. Desgraciadamente, las dinastías posteriores que ocuparon el rey de Israel del norte no fueron mejores. Algunos de los reyes siguientes fueron incluso más malos que el propio Jeroboam, como fue el caso de Acab. Con todo, la palabra de Dios denuncia el pecado, no sólo para reprenderlo, sino para dar una oportunidad de abandonarlo y de reconciliarse con Dios. Veamos cómo el malvado Jeroboam quiso conocer la palabra de Dios, en una situación dolorosa. Su hijo había enfermado gravemente, de repente, y esto sucedió en el tiempo de Dios. Aún las malas personas quieren a sus hijos y hacen por ellos. En Primero de Reyes 14:1 se nos dice, en aquel tiempo Abías, hijo de Jeroboam, cayó enfermo. Y en Mateo 7:11 se nos dice, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Por tanto, a pesar de que este hombre era malo, quería a su hijo. A pesar de su condición moral, buscaba que su hijo sanase. Los hijos son la esperanza de continuidad de la casa o dinastía familiar. En Génesis 15, 2 al 4, respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así, que ando sin hijo? Mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará éste, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Estas palabras confirman lo que dijimos hace unos instantes, que los hijos son la esperanza de los padres. Y Abraham deseaba tener un hijo para que su linaje continuase en el tiempo. Así pues, Jeroboam, preocupado por su hijo, quiso saber qué iba a ser de él y acudió con engaño para que éste le comunicase la voluntad de Dios. Jeroboam sabía que el profeta de Dios podía rechazarle, podía no atenderle, al conocerle, al saber que era el rey malvado de Israel, pero Jeroboam quiso consultar al profeta de Dios. Y para llevar a cabo su deseo, Jeroboam le pidió a su mujer que se disfrazase para ocultar su identidad ante el profeta al que iba a ver de su parte. Primero de Reyes 14:2. Y dijo Jeroboam a su mujer, levántate ahora y disfrázate, para que no te conozcan que eres la mujer de Jeroboam. Y ve a Silo, porque allá está el profeta Ahías, el que me dijo que yo había de ser rey sobre este pueblo. Por tanto, Jeroboam encargó a su esposa que fuese al profeta y que le llevase un generoso presente, quizás buscando suavizar el mensaje del profeta. Primero de Reyes 14, 3 al 4. Y toma en tu mano 10 panes y tortas y una vasija de miel, y ve a él,
para que te declare lo que ha de ser de este niño. Y la mujer de Jeroboam lo hizo así, y se levantó y fue a Silo y vino a casa de Ahías. Y cuando el profeta de Jehová habló a Jeroboam, Jeroboam fue rebelde con lo que oyó de parte del profeta. A pesar de ello, Dios tendría misericordia de él. Mirad lo que dice Primero de Reyes 13, 4 y 6. Cuando Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios, dijo: prendedle. Mas la mano que había extendido contra él se le secó, y no la pudo enderezar. Entonces el rey dijo al varón de Dios: te pido que ruegues ante Jehová tu Dios, para que mi mano me sea restaurada. Y oró, y la mano se le restauró. Pero el profeta al que fue Jeroboam era un profeta verdadero, y como tal era un instrumento de Dios para comunicar su voluntad. El disfraz de la mujer de Jeroboam no engañó al profeta, a pesar de que éste era un hombre mayor y prácticamente no veía. La enfermedad no es signo de maldad, sino un medio de santidad y de dependencia de Dios. Que el profeta fuera viejo y ciego no significaba que estuviera experimentando un castigo de parte de Dios. Hay personas que creen esto, que la enfermedad es un castigo, pero no siempre la enfermedad es un castigo. La mayor parte de las veces la enfermedad no es un castigo. Excepcionalmente puede ser un castigo, excepcionalmente, pero la mayor parte de las veces la enfermedad no es un castigo. En Primero de Reyes 14:4 se nos dice que ya no podía ver a Ahías porque sus ojos habían oscurecido a causa de su vejez. Hay enfermedades o incapacidades que son propias de la edad. Muchos siervos de Dios en la Biblia estaban enfermos. Moisés estaba enfermo, Jacob estaba enfermo, Pablo estaba enfermo, Timoteo estaba enfermo. Muchos siervos de Dios eran personas buenas ante los ojos de Dios y a pesar de ello estaban enfermos. Y es que los verdaderos siervos de Dios tienen de parte de Él el privilegio de ser sujetos de su poder, de su gracia, de su santidad, y la enfermedad es un medio que usa Dios para santificar a las personas. Por tanto, como diría el apóstol Pablo, me gozo en la debilidad porque siendo débil soy fuerte, porque el poder de Dios reposa sobre mí. Los verdaderos profetas tienen otra forma de conocer la verdad de las cosas, por Dios. Los verdaderos siervos de Dios conocen la verdad de todas las cosas por Dios, por su palabra. En Primero de Reyes 14:5 se nos dice que Jehová había dicho a Ahías: he aquí que la mujer de Jeroboam vendrá a consultarte por su hijo, que está enfermo. Así y así le responderás, pues cuando ella viniere, vendrá disfrazada. Por tanto, aquel hombre de Dios, aquel profeta, supo la verdad por Dios mismo, por la palabra de Dios. Siempre es así. Siempre todo siervo de Dios conoce la verdad de Dios sobre todas las cosas, la que sea, teórica o práctica, por la palabra de Dios. Y el profeta advierte a la mujer de Jeroboam que le comunicará a ella y a su marido una palabra de parte de Dios que no será de su gusto. Primero de Reyes 14:6. Cuando Ahías oyó el sonido de sus pies, al entrar ella por la puerta, dijo: entra, mujer de Jeroboam, ¿por qué te finges otra? He aquí yo soy enviado a ti con revelación dura. La palabra de Dios no siempre gusta al ser humano, sobre todo cuando habla de pecado o de juicio. Entonces no gusta nada. El ser humano solo quiere oír palabras de gozo, palabras de dicha, de prosperidad, palabras positivas. El ser humano no acude a Dios o no piensa en Dios sino para oír cosas que resuenen a sus oídos como música celestial. Pero a veces la palabra de Dios
no es música celestial. A veces la palabra de Dios es como truenos o relámpagos. Así pues, en la angustiosa situación de aquellos padres, Jeroboam y su mujer, Dios les reprendió con juicio. El profeta explicó la situación que Jeroboam y su esposa tenían ante él. Dios es quien pone reyes y quien quita reyes. Aún a los malos gobernantes los pone Dios. Y Dios, que puso a Jeroboam sobre Israel como rey, había sido bueno con Jeroboam. Primero de Reyes 14, 7 al 8. Ve y di a Jeroboam, así dijo Jehová Dios de Israel, por cuanto yo te levanté de en medio del pueblo y te hice príncipe sobre mi pueblo Israel, y rompí el reino de la casa de David y te lo entregué a ti. Todo lo sucedido con Roboam al separar su reino heredado de su padre Salomón, y lo sucedido posteriormente con Jeroboam al entregarle Dios la mitad del reino, todo lo sucedido fue obra de Dios. Nada sucede sin que Dios lo quiera. Dios hizo rey a Jeroboam. ¿Un rey malo? Sí. ¿Un rey idólatra? Sí. Pero Dios pone y quita reyes. A los buenos y a los malos los pone Dios, con propósitos santos para la humanidad. Si Dios pone un rey bueno, es para bendecir a los pueblos. Y si Dios pone un rey malo, es para castigar a los pueblos. Porque a veces los pueblos necesitan la prosperidad o bendición de Dios y otras veces necesitan la reprensión y el castigo de Dios, según sean sus obras. Por tanto, cada uno es responsable de su propia maldad y de ella han de dar cuenta a Dios. Jeroboam pudo haber hecho el bien, obrando con fe, verdad y justicia. Habiendo recibido el reino de parte de Dios, pudo haber sido un buen creyente y un buen rey. Él tenía una capacidad y una voluntad para hacer lo que Dios quiere. Él conocía que en el templo de Judá en Jerusalén se adoraba a Dios y que había un sacerdocio legítimo. Él conocía los mandamientos de Dios. Todo eso lo conocía Jeroboam. Todo eso lo conocía. Y él pudo haber seguido la senda recta. Sin embargo, decidió hacer lo contrario. En 1 de Reyes 14:8, Dios dice, rompí el reino de la casa de David y te lo entregué a ti. Y tú no has sido como David mi siervo, que guardó mis mandamientos y anduvo en pos de mí con todo su corazón, haciendo solamente lo recto delante de mis ojos. Dios reprocha a Jeroboam su conducta. Tú no has sido como mi siervo David. Él pudo haber sido como David, pero no fue como David. Él fue un hombre malo. Jeroboam fue un hombre malo, fue un rey malo, que abandonó al Dios verdadero por ídolos, porque quiso y nada más que porque quiso. Nada le empujó a ello. La lógica política y religiosa solo fue la excusa. En 1 de Reyes 14:9 se dice, sino que hiciste lo malo sobre todos los que han sido antes de ti, pues fuiste y te hiciste dioses ajenos e imágenes de fundición para enojarme, y a mí me echaste tras tus espaldas. Por tanto, Jeroboam apostató del verdadero Dios. Jeroboam se fabricó dioses falsos para sí y para el pueblo. Por eso el profeta les anunció a Jeroboam y a su esposa el justo juicio
que merecían sus obras pecaminosas. Todos los sucesores de Jeroboam serían destruidos, sin dejar un recuerdo honroso, empezando por aquel hijo por el que clamaban en aquel momento, que estaba enfermo, empezando por aquel hijo, los distintos sucesores de Jeroboam serían exterminados. Primero de Reyes 14, 10 al 11. Por tanto, he aquí que yo traigo mal sobre la casa de Jeroboam, y destruiré de Jeroboam todo varón, y barreré la posteridad de la casa de Jeroboam como se barre el estiércol, hasta que sea acabada. El que muera en la ciudad lo comerán los perros, y en el campo las aves del cielo, porque Jehová lo ha dicho. El castigo de Dios fue terrible sobre Jeroboam, porque su pecado fue terrible. El castigo de Dios está a la altura del pecado. Un pecado terrible merece un castigo terrible. Por tanto, aquel hijo, que era el amor filial de Jeroboam y la esperanza de sucesión, moriría. Primero de Reyes 14, 12 al 13. Tú levántate y vete a tu casa, y al poner tu pie en la ciudad, morirá el niño. Y todo Israel lo endechará y lo enterrarán, porque de los de Jeroboam solo él será sepultado, por cuanto se ha hallado en él alguna cosa buena delante de Jehová Dios de Israel, en la casa de Jeroboam. Solo aquel hijo sería sepultado. Todos los demás sucesores de Jeroboam no serían sepultados, morirían y no serían sepultados. Pero ante este juicio de Dios, ni la mujer de Jeroboam, ni él mismo Jeroboam se arrepintieron. No invocaron la misericordia de Dios cuando oyeron su justo juicio, ni se arrepintieron, ni invocaron la misericordia y la gracia de Dios. Persistieron en su duro corazón. Por tanto, el niño murió. Cuando Dios da palabras de reprensión y de juicio, esas palabras tienen el propósito de buscar el arrepentimiento, el quebrantamiento del corazón. Pero es verdad que algunos, ante las palabras de juicio, se endurecen y se vuelven peor que antes. Primero de Reyes 14, 17 al 18. Entonces la mujer de Jeroboam se levantó y se marchó, y vino a Tirsa, y entrando ella por el umbral de la casa, el niño murió. Y lo enterraron, y lo endechó todo Israel, conforme a la palabra de Jehová, la cual él había hablado por su siervo el profeta Ahías. Sin arrepentimiento no hay posibilidad de misericordia ni de perdón. El juicio de Dios sobre Jeroboam alcanzaría a todos los que siguieron sus malos caminos. Todo Israel del norte fue castigado. Su independencia de Judá les salió muy cara. Primero de Reyes 14, 14 al 16. Y Jehová levantará un rey sobre Israel, el cual destruirá la casa de Jeroboam, arrancará a Israel de esta buena tierra que había dado a sus padres, y los esparcirá más allá del Éufrates, por cuanto han hecho imágenes de acera, enojando a Jehová. Y él entregará a Israel por los pecados de Jeroboam, el cual pecó y ha hecho pecar a Israel. Estimados hermanos y amigos, hemos hablado de la palabra de Dios que reprende la maldad. Y hemos dicho que el malvado Jeroboam quiso conocer la palabra en una situación dolorosa. Su hijo había enfermado gravemente, de repente, en el tiempo de Dios. Y Jeroboam, preocupado por su hijo, quiso saber qué iba a ser de él, y acudió con engaño a un profeta para que le comunicase la voluntad de Dios. Pero el profeta era verdadero instrumento de Dios para comunicar su voluntad, y ésta no sería del gusto de ellos. Y hemos visto también que en la angustiosa situación de aquellos padres, Dios les reprendió con juicio. El profeta explicó la situación que Jeroboam y su esposa tenían ante él. Habían hecho lo malo
ante Dios sin excusa. El profeta les anunció el justo juicio que merecían sus obras pecaminosas, pero no se arrepintieron. Pudieron hacerlo, pero no lo hicieron, por lo que no hubo misericordia ni perdón alguno de parte de Dios. En segunda a los Corintios 12, 20 al 21 se dice: me temo que cuando llegue no os halle tales como quiero, y cuando tenga que llorar por muchos que han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. Que Dios nos ayude a entender que la palabra de Dios reprende el pecado, pero esa palabra que reprende el pecado también nos llama al arrepentimiento y a la fe en Cristo. El que cree en Cristo tiene perdón de pecados y vida eterna. Que el Señor nos bendiga. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra que nos reprende, que condena el pecado, que nos habla de él, de lo terrible que es ante tus ojos, de sus consecuencias, pero también nos habla de ti, de tu amor, tu misericordia, de tu bondad infinita. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a tener siempre presente este doble propósito de tu palabra, que reprende, que habla de juicio sobre el pecado, pero también de gracia, de misericordia y de perdón. Ayúdanos a acogernos a esto segundo para nuestro bien. Gracias, Señor, una vez más, por los enfermos que cuidas, por la familia de los enfermos que cuidas también, porque tú eres la solución a las cosas que nos pasan. Ayúdanos a confiar en ti, a esperar en ti. Y también, oh Padre, te suplico por las personas que te necesitan, que necesitan trabajo, que necesitan casa, que necesitan cualquier cosa, Señor. Sé con todo tu pueblo y provee para tu pueblo. Por Jesucristo tu Hijo. Amén. Que el Señor nos bendiga a todos. Amén.